Bienvenidos a Caminantes Camino. Nos encontramos a compartir Dogma y Ritual de la Alta Magia de Eliphas Levi. Abrimos página en el capítulo número 21, La ciencia de los profetas. Este capítulo está consagrado a la adivinación. La adivinación, en su sentido más amplio y según la significación gramatical del vocablo, es el ejercicio del poder divino y la realización de la ciencia divina. Es el sacerdocio del mago, pero la adivinación en concepto general se refiere más especialmente al conocimiento de las cosas ocultas. Conocer los pensamientos más secretos de los hombres, penetrar los misterios del pasado y del porvenir. Evocar de siglo en siglo la revelación rigurosa de los efectos por la ciencia exacta de las causas. He aquí a lo que se llama universalmente adivinación. De todos los misterios de la naturaleza, el más profundo es el del corazón del hombre. Y sin embargo, la naturaleza no permite que esa profundidad sea inaccesible. A pesar del más profundo disimulo, a pesar de la política más hábil, traza por sí misma y deja observar en las formas del cuerpo, en la luz de las miradas, en los movimientos, en el modo de andar, en la voz, en fin, mil indicios reveladores. El perfecto iniciado no tiene necesidad ni aún de esos indicios. Ve la verdad en la luz, siente una impresión que le manifiesta al hombre de cuerpo entero. Atraviesa los corazones con su mirada y debe aún fingir ignorar, para desarmar así el miedo o el odio de los malvados, a quienes conoce por completo. El hombre que no tiene o tiene mala conciencia, cree siempre que se le acusa, que se sospecha de él. Se reconoce al decir cualquiera sátira que sea colectiva, pues la considerará hecha expresamente para él, y dirá que se le calumnia. Siempre desconfiado, pero siempre tan curioso como tímido. Está ante el mago como el Satán de la parábola, o como las escribas que le interrogaban para tentarle. Siempre testarudo y siempre débil, lo que teme por encima de todo es reconocer sus injusticias. El pasado le inquieta, el porvenir le espanta. Querría transigir consigo y creerse un hombre de bien y de fáciles condiciones. Su vida es una lucha continua entre buenas aspiraciones y malas costumbres. Se cree filósofo a la manera de Aristipo o de Horacio, aceptando toda la corrupción de su siglo como una necesidad que hay que sufrir. Después se distrae en algún pasatiempo filosófico y se otorga de buen grado la sonrisa protectora de Mecenas para persuadirse de que no es sencillamente un explotador del hambre en complicidad con Verrés o un complaciente de Trimalción. Nota del autor: Aristipo, filósofo griego de Cirene, 425 años antes de Jesucristo. Fin de la nota. Semejantes hombres son siempre explotadores aunque realicen buenas obras. Han resuelto ofrecer un donativo a la asistencia pública y aplazan su dádiva para obtener el descuento. Este tipo sobre el cual me he detenido de intento no es el de un particular, es el de toda una clase de hombres con los cuales el mago está expuesto, especialmente en nuestro siglo, a encontrarse en frecuente relación, que se encierra en la desconfianza de que ellos le darán bien pronto ejemplo, porque encontrará siempre en ellos sus más comprometedores y peligrosos enemigos. Un ejercicio público de la adivinación no podría convenir hoy con el carácter de un verdadero adepto, por cuanto en muchas ocasiones tendría que apelar a la farsa y al escamoteo para maravillar a su público y conservar la clientela.
Los individuos y las adivinadoras acreditadas tienen siempre una policía secreta que les informa de continuo respecto a la vida y costumbre de sus clientes consultantes. En la antecámara está establecida toda una telegrafía de señales con el gabinete de consultas. Se da un número al cliente que no se conoce todavía y acude por primera vez. Se le indica un día y se le hace seguir. Se obliga a hablar a las porteras, a los criados y aún a los vecinos, llegando de este modo a conocer ciertos detalles de la vida íntima, que no pueden menos que maravillar al consultante sencillo y que proporciona al charlatán la estimación que sería preciso reservar para la verdadera y concienzuda adivinación. La adivinación de los acontecimientos del porvenir no es posible más que para aquellos en quienes la realización está ya contenida, de algún modo en su causa. El alma, mirándola a través de todo el aparato nervioso en el círculo de la luz astral, que influencia a un hombre y recibe una influencia de él. El alma del adivinador, repetimos, puede abarcar en una sola intuición todo cuanto ese hombre ha levantado alrededor de sí, de Dios o de amores. Puede leer sus intenciones en su pensamiento, prever los obstáculos que encontrará en su camino, la muerte violenta que quizás le espera, pero no puede prever sus determinaciones privadas, voluntarias, caprichosas, instantes después de terminada la consulta, a menos que la astucia del adivino no prepare por sí mismo el cumplimiento de una determinada profecía. Ejemplo: decís a una mujer que desea encontrar marido: iréis tal o cual día a tal o cual espectáculo, y en él hallaréis un hombre que os agradará. Ese hombre no saldrá de allí sin haberse fijado en vos, y por un concurso de circunstancias resultará más tarde un matrimonio. Podéis estar seguro de que la dama irá al espectáculo indicado y esperará un próximo matrimonio. Si el matrimonio no se realiza, eso no os desacreditará ante sus ojos, porque ella no querrá perder la esperanza de una nueva ilusión, sino que, por el contrario, irá con mayor frecuencia a consultaros. Hemos dicho que la luz astral es el gran libro de la adivinación. Aquellos que tienen aptitud para leer en ese libro tienen toda suerte de ventajas a su favor. Hay, pues, dos clases de videntes: los instintivos y los iniciados. Por esto es por lo que los niños, los ignorantes, los pastores, los mismos idiotas, tienen mayores disposiciones para la adivinación natural que los sabios y los pensadores. David, simple pastor, era profeta como lo fue Salomón, el rey de los cabalistas y de los magos. Las percepciones del instinto son con frecuencia tan seguras como las de la ciencia. Los menos clarividentes en luz astral son aquellos que más razonan. El sonambulismo es un estado de puro instinto. Así, los sonámbulos tienen necesidad de ser dirigidos por un vidente de la ciencia. Los escépticos y los razonadores no pueden hacer otra cosa que desviarlos. La visión adivinatriz no se opera más que en estado de éxtasis. Y para llegar a este estado es preciso hacer imposibles la ilusión y la duda, encadenando o durmiendo el pensamiento. Los instrumentos de adivinación no son, pues, otros que los medios de magnetizarse a sí mismo y de distraerse de la luz exterior, para estar atentos únicamente a la luz interna. Apolonio se envolvía por completo en un manto de tiana y fijaba en la oscuridad sus miradas sobre su ombligo. El espejo mágico de Dupotet es un medio análogo al de Apolonio. La hidromancia y la visión en la uña del pulgar, bien igualada y ennegrecida, es una variedad del espejo mágico. Los perfumes y las evocaciones aletargan el pensamiento. El agua o el color negro absorben los rayos visuales. Prodúcese entonces un desvanecimiento, un vértigo que va seguido de lucidez en los sujetos que tienen para esto una aptitud natural y que están convenientemente predispuestos.
La cartomancia y la geomancia son otros medios para llegar a los mismos fines. Las combinaciones de símbolos y de nombres, siendo a la vez fortuitos y necesarios, dan una imagen bastante verdadera de las probabilidades que ofrece el destino, para que la imaginación pueda ver las realidades a través de los símbolos. Cuanto más excitado está el interés, más grande es el deseo de ver y mayor la confianza en la intuición, y también más clara la visión. Arrojar al azar los puntos de geomancia o echar las cartas a la ligera es jugar como los niños a quien saca la carta más bonita. Las cartas no son oráculos más que cuando están magnetizadas por la inteligencia y dirigidas por la fe. De todos los oráculos, el tarot es el más sorprendente por sus respuestas, porque todas las combinaciones posibles de esta clave universal de la cábala dan por soluciones oráculos de ciencia y de verdad. El tarot era el libro único de los antiguos magos. Es la Biblia primitiva, como lo probaremos en el capítulo siguiente. Y los antiguos le consultaban como los primeros cristianos consultaron más tarde la suerte de los santos, es decir, versículos de la Biblia sacados al azar y determinados por el pensamiento de un número. La señorita Lenormand, la más célebre de nuestras modernas adivinadoras, ignoraba la ciencia del tarot, o apenas la conocía por eteila, cuyas explicaciones son sombras arrojadas sobre la luz. No sabía nada, ni de alta magia ni de cábala, y tenía la cabeza repleta de una erudición mal digerida, pero era intuitiva por instinto, y éste la engañaba raramente. Las obras que nos ha legado son un galimatías legitimista, esmaltado por citas clásicas, pero sus oráculos, inspirados por la presencia y por el magnetismo de los consultantes, ofrecían con frecuencia motivos de sorpresa. Era una mujer en quien el humorismo de la imaginación y la divagación del espíritu sustituyeron siempre a las afecciones naturales de su sexo. Vivió y murió virgen, como las antiguas druidesas de la isla de Saine. Si la naturaleza la hubiera dotado de alguna belleza, habría desempeñado fácilmente, en épocas remotas con los galos, el papel de una Melusina o de una Belieda. Y cuantas mayores son las ceremonias que se emplean en el arte de la adivinación, tanto más se excita la imaginación de los consultantes y la del operador. El conjuro de los cuatro, la oración de Salomón, la espada mágica para apartar los fantasmas, pueden ser empleados con éxito. Debe evocarse también el genio del día y de la hora en que se opera, y ofrecerle su perfume especial. Después se coloca en relación magnética e intuitiva con la persona que consulta, preguntándole qué animal le es simpático y cuál otro le es antipático, qué flor le gusta y qué color prefiere. Las flores, los colores y los animales se refieren en clasificación analógica a los 7 genios de la cábala. Aquellos que gustan del azul son idealistas y soñadores. Los que prefieren el rojo, materialistas y coléricos. Los que aman el amarillo, fantásticos y caprichosos. Los que ponen su complacencia en el color verde tienen frecuentemente un carácter mercantil o astuto. Los amigos del negro están influenciados por Saturno. El rosa, el color de Venus, etc. Aquellos que gustan del caballo son laboriosos, nobles de carácter y por consiguiente flexibles y dóciles. Los amigos del perro son amantes y fieles. Los del gato son independientes y libertinos. Las personas francas tienen miedo de las arañas. A las almas bravas les es antipática la serpiente. Las personas probas y delicadas no pueden sufrir las ratas ni los ratones. Los voluptuosos tienen horror al sapo porque es frío, solitario, triste y repugnante. Las flores producen simpatías análogas a las de los animales y de los colores, y como la magia es la ciencia de las analogías universales, un solo gusto, una sola disposición de una persona hace adivinar todos los demás. Esta es una aplicación a los fenómenos de orden moral de la anatomía analógica de Cuvier. La fisonomía del rostro y del cuerpo
las arrugas de la frente, las líneas de la mano suministran igualmente al magista indicios preciosos. La metoposcopía y la quiromancia han llegado a ser ciencias apartes, cuyas observaciones, a menudo arriesgadas y puramente conjeturales, han ido comparadas, discutidas y después reunidas en un cuerpo de doctrina por Goglenius, Belot, Ronfile, Indagine y Taisnier. La obra de este último es la más considerable y la más completa, y resume y comenta las observaciones y las conjeturas de las demás. Un observador moderno, el caballero d'Arpertigny, ha dado a la quiromancia un nuevo grado de certeza por sus anotaciones acerca de las analogías que realmente existen entre los caracteres de las personas y forma, sea total, sea detallada, de sus manos. Esta nueva ciencia ha sido desarrollada y precisa después por un artista que es al propio tiempo un literato lleno de originalidad y de finura. El discípulo excedió al maestro y se cita ya como un verdadero mago en quiromancia al amable y espiritual Desbarroles, uno de los viajeros de quienes place rodearse en sus novelas cosmopolitas, nuestro gran novelista Alejandro Dumas. Es preciso también interrogar al consultante acerca de sus habituales sueños. Los sueños son los reflejos de la vida, sea interior, sea exterior. Los filósofos antiguos les prestaban una gran atención. Los patriarcas veían en ellos revelaciones ciertas, y la mayoría de las revelaciones religiosas fueron hechas en sueños. Los monstruos del infierno son pesadillas del cristianismo, y como lo advierte espiritualmente el autor de Smarra, nunca el pincel o el buril habrían producido semejantes horrores si no hubieran sido vistos en sueños. Hay que desconfiar de las personas que generalmente sueñan cosas feas, monstruosas. El temperamento se manifiesta también por los sueños, y como el temperamento ejerce sobre la vida una influencia continua, es necesario reconocerle bien para conjeturar con certeza los destinos de la persona. Los sueños de sangre, de placer y de luz son indicios de un temperamento sanguíneo. Los de agua, fango, lluvia, lágrimas son el resultado de disposiciones más flemáticas. El fuego nocturno, las tinieblas, los terrores, los fantasmas pertenecen a los biliosos y a los melancólicos. Sinesio, uno de los más grandes obispos cristianos de los primeros siglos, discípulos de la Velay, pura Hipatia, que fue martirizada por fanática después de haber sido la gloriosa maestra de esa magnífica escuela de Alejandría, de la que el cristianismo debía compartir la herencia. Sinesio, poeta lírico como Pindaro y Calímaco, religioso como Orfeo, cristiano como Spiridión de Tramitonte, ha dejado un tratado de los sueños que nos ha sido dado a conocer por Cardán. En la actualidad ya nadie se ocupa de esas magníficas investigaciones del espíritu, porque los fanatismos sucesivos han casi forzado a menudo a desesperar del racionalismo científico y religioso. San Pablo quemó a Trismegisto. Omar quemó a los discípulos de Trismegisto y de San Pablo. Oh perseguidores, oh incendiarios, ¿cuándo habrán terminado vuestra obra de tinieblas y de destrucción? Tritemo, uno de los más eximios magos del período cristiano, abad irreprochable de un monasterio de benedictinos, sabios teólogos y maestro de Agripa, ha dejado entre sus inapreciadas e inapreciables obras un tratado que se titula De Septem Secundeis, id est intelligentus sirve spiritibus deum moventibus. Es una clave de todas las antiguas y nuevas profecías y un medio matemático, histórico y fácil de acceder a Isaías y a Jeremías en la previsión de todos los acontecimientos del porvenir. El autor bosqueja a grandes rasgos
la filosofía de la historia y divide la existencia de todo el mundo entre los 7 genios de la Cábala. Es la mayor y más amplia interpretación que se ha hecho nunca de esos 7 ángeles del Apocalipsis, que aparecen sucesivamente con trompetas y copas para repartir el verbo y la realización del verbo en el mundo. El reinado de cada ángel es de 354 años y 4 meses. El primero es Onfiel, el ángel de Saturno, que ha comenzado su reinado el 13 de marzo del año primero del mundo, porque el mundo, según Tritemo, ha sido creado el 13 de marzo. Su reinado ha sido el del salvajismo y la noche primitiva. Después vino el imperio de Anael, el espíritu de Venus, que comenzó el 24 de junio del año del mundo, 354. Entonces el amor comenzó a ser el preceptor de los hombres. Él creó la familia, y la familia condujo a la asociación y a la ciudad primitiva. Los primeros civilizadores fueron los poetas, inspirados por el amor. Después, la exaltación de la poesía condujo la religión, el fanatismo y la crápula, que más tarde debían producir el diluvio. Y todo esto duró hasta el año del mundo 708, en el 8º mes, es decir, hasta el 25 de octubre. Y entonces comenzó el reinado de Zachariel, el ángel de Júpiter, bajo el cual los hombres comenzaron a conocer y a disputarse la propiedad de los campos y de las habitaciones. Esta fue la época que de la fundación y la guerra fueron las consecuencias. Luego se hizo sentir la necesidad del comercio. Y fue entonces en el año del mundo 1063, el 24 de febrero, comienza el reinado de Rafael, el ángel de Mercurio, el ángel de la ciencia y del verbo, el ángel de la inteligencia y de la industria. Entonces fue cuando se inventaron las letras. El primer idioma fue jeroglífico universal, y el monumento que nos queda de él es el libro de Enoc, de Cadmo, de Tot o de Palamedo. La clavícula cabalística adoptada más tarde por Salomón, el libro místico de los Serafims, de Urim y de Zumim, la génesis primitiva del Zohar y de Guillermo Postel, la rueda mística de Ezequiel, la rota de los cabalistas, el tarot de los magistas y de los bohemios. Entonces se inventaron también las artes y la navegación fue ensayada por vez primera. Las relaciones se extendieron, las necesidades se multiplicaron y pronto llegó, es decir, el 26 de junio del año 1417, el reinado de Samael, el ángel de Marte, época de la corrupción de todos los hombres y del diluvio universal. Después de un largo desfallecimiento, el mundo se esforzó por renacer bajo el imperio de Gabriel, el ángel de la luna que comenzó su reinado el 28 de marzo del año del mundo 1771. Entonces la familia de Noé se multiplica y repuebla todas las partes de la tierra, después de la confusión de Babel, hasta el reinado de Michael, el ángel del sol, que comienza el 24 de febrero del año del mundo 2126. Y es esta época en la que hay que cargar en cuenta el origen de las primeras dominaciones, el imperio de los hijos de Nemrod, el nacimiento de las religiones y de las ciencias sobre la tierra y los primeros conflictos del despotismo y de la libertad. Tritemo prosigue este estudio curiosísimo a través de las edades y muestra en las mismas épocas la vuelta a las ruinas. Luego la civilización renaciente por la poesía y por el amor, los imperios restablecidos por la familia, engrandecidos por el comercio, destruidos por la guerra, reparados por la civilización universal y progresiva, luego absorbidos por otros grandes imperios, que son la síntesis de la historia.
El trabajo de Tritemo, desde ese punto de vista, es más universal y más independiente que el de Bossuet, y es una clave absoluta de la filosofía de la historia. Sus cálculos rigurosos conducen hasta el mes de noviembre de 1879, época del reino de Michael y de la fundación de un nuevo reino universal. Este reino se hubiera preparado por 3 siglos y medio de angustias, 3 siglos y medio de esperanzas, épocas que coinciden exactamente con el 16º, 17º y 18º, y mitad del 19º para el crepúsculo lunar y la esperanza, con el 14º, 13º, el 12º y mitad del 11º para las pruebas, la ignorancia, las angustias y los flagelos de toda naturaleza. Vemos, pues, de acuerdo a este cálculo, que en 1879, esto es, en 24 años, se formará un imperio universal que dará paz al mundo. Este imperio será político y religioso, dará una solución a todos los problemas presentes en nuestros días y durará 254 años y 4 meses. Después vendrá el reino de Orifiel. Esto es una época de silencio y noche. En el próximo imperio universal, estando sobre el reino del sol, estarán aquellos que tuvieran las llaves de Oriente, que en este momento están disputadas por los príncipes de las 4 partes del mundo. Pero la inteligencia y la acción son, en los reinos superiores, las fuerzas que gobiernan el sol, y la nación que en la tierra tiene ahora la iniciativa de la inteligencia tendrá también las llaves del oriente y fundará el reino universal. Tal vez tendrá que sufrir para eso en una cruz y un martirio análogo a los del hombre Dios. Sin embargo, muera o viva entre las naciones, su espíritu triunfará y todos los pueblos del mundo reconocerán en 24 años la bandera de Francia, siempre victoriosa o milagrosamente resucitada. Tal es la profecía de Tritemo, confirmada por todas nuestras previsiones y apoyada por todos nuestros deseos. Nota del autor. Nota de la primera edición publicada en el principio de 1914. La realización de esta profecía ha sido retardada por la voluntad colectiva de los hombres, pero los ocultistas esperan para el cuadrienio de 1912 y 1916 radicales transformaciones que realizarán la profecía. Los prototipos astrales van a precipitarse y tal vez no haya más tiempo para evitar las guerras que nos amenazan. Rosavis Camaizar. Fin de la nota. Y final de la lectura de este capítulo número 21. Muchas gracias por tu apoyo, por suscribirte, por estar ahí cerca, aunque sea en otro tiempo, en otro lugar. Cual sea la propuesta de los astros en el cielo, nos encuentre bien parados, con brújula, espada y linterna, con el eje bien preciso, los pies enraizados, la corona hacia el cielo y balanceados en el centro de la danza de los opuestos. Nos damos cita para encontrarnos a leer el próximo capítulo número 22, el libro de Hermes.